Me llamo Ethan Morrow, soy periodista, o al menos lo era. He intentado definir mi oficio con palabras simples: periodismo, investigación, relato. Pero después de lo que viví en Greywick, esas palabras me resultan frágiles, superficiales, como si fueran cáscaras vacías flotando sobre una oscuridad más vasta, más antigua. Durante años trabajé en periódicos locales, llenando columnas con anécdotas anodinas y tragedias sin eco. Robos menores, ferias de pueblo, entrevistas con ancianos que contaban los mismos 3 recuerdos una y otra vez. Era un oficio mecánico. Pero algo en mí, algo enterrado muy hondo, siempre supo que el mundo guarda rincones que no figuran en ningún mapa. Lugares que la lógica evita. Voces que susurran desde el otro lado de la realidad, esperando que alguien escuche. Y yo escuché. O quizá fui elegido para escuchar. Todo comenzó hace poco más de un mes, cuando llegué a Greywick, un pueblo costero en el sur de Inglaterra. Un nombre que, dicho en voz baja, parece cargado de humedad y salitre. Greywick no aparece en las guías de viaje. No tiene sitio web oficial, ni souvenirs, ni orgullo. Es un lugar detenido en un instante marchito. Calles de adoquines húmedos, faroles de gas que crepitan en las madrugadas, ventanas selladas con clavos viejos. El mar ruge a lo lejos como una bestia encadenada y el aire huele a despedida. Había llegado para cubrir un caso menor de contrabando en el puerto. Un soplo sin importancia. Pero la primera noche, mientras cenaba en una taberna decrépita, escuché una conversación rota por el whisky y los años. Hablaban de un ruido, de una casa, de una habitación, de algo que no debía haber sido abierto. La mansión Holloway. El nombre me llegó como un eco que ya conocía, como si estuviera escrito en alguna parte de mi memoria, en un idioma que no sabía que entendía. La describieron como una casona centenaria, encaramada en una colina frente al mar. Una herida de piedra que miraba al océano sin pestañear. Tenía una habitación, dijeron, en el 3er piso, que llevaba más de 70 años sellada, no con tablas ni muebles, con un candado forjado en hierro negro, viejo como el miedo, férreo como el olvido. Nadie recordaba quién fue el último en cruzar esa puerta. Pero esa noche, algo cambió. Alrededor de las 3 de la madrugada, esa hora donde el tiempo parece dudar de su paso, un estruendo sacudió la mansión. Los vecinos hablaron de un grito, pero sus versiones se contradecían. Algunos juraban que era de hombre, otros de mujer. Algunos decían que no era humano en absoluto, solo dolor. Y al amanecer, la puerta sellada estaba abierta. Yo debía irme al día siguiente, pero algo, una voz sin boca, un impulso sin causa, me llevó hasta la colina. Subí a pie, bajo un cielo encapotado que parecía suspenderse sobre el mundo, reteniendo la tormenta como si temiera lo que pudiera liberar. La puerta me fue abierta por Margaret Holloway, una mujer de aspecto detenido en el tiempo. Vestía ropas que olían a naftalina y rosas secas. Su cabello era una trenza plateada que caía como una serpiente dormida sobre su hombro. Sus ojos no miraban, observaban, a través de mí. Le hablé de arquitectura, de historia local. Mentí con torpeza. Ella no respondió, solo murmuró con voz seca y delgada, como arrastrada por el viento. Eso no debería haberse abierto. Me dejó entrar por unos minutos. La casa era un mausoleo de memorias mal enterradas. Cada escalón crujía como un suspiro ahogado. Las paredes rezumaban humedad y los retratos, descoloridos, deformes, parecían cambiar sutilmente de expresión cuando uno dejaba de mirarlos. Subí al 3er piso. La puerta estaba entreabierta, y más allá,
La habitación, vacía, o casi. Una silla de madera, gastada por el uso, reposaba en el centro como una pieza de teatro olvidada. Una cuerda colgaba de uno de los brazos, rota, frente a la silla, un espejo. Antiguo, agrietado, manchado como si algo hubiera tratado de emerger desde el otro lado. Sentí, con el alma antes que con los sentidos, que ese espejo no reflejaba el presente, sino otra época. O quizás otro plano. En el suelo, sobre el polvo acumulado, alguien o algo había escrito con un dedo delgado como el hueso: no sigas buscando. El polvo aún flotaba en el aire. El trazo estaba fresco, demasiado fresco. Tomé el móvil. Quise fotografiarlo, pero entonces sentí su mano. Margaret, fuerte, inquebrantable, fría como mármol olvidado en un sótano húmedo. Ya vio suficiente. Váyase. Y la puerta se cerró tras de mí. Esa noche no dormí, no por falta de sueño, sino porque el sueño mismo me temía. En la penumbra de mi habitación de hostal, escuché el viento filtrarse como un lamento entre las rendijas, pero lo que me despertó no fue un sonido, fue una presencia, un vacío lleno de ojos. Encendí la luz. Nada, pero mi grabadora parpadeaba. Reproduje el audio, solo silencio al principio, luego un zumbido, como un corazón enfermo latiendo bajo tierra, y entonces una voz, susurrante, húmeda, dijo: «Ya lo viste». Esa voz no era humana, tampoco era mía, y lo más aterrador, era la misma que había escuchado en mi sueño. Desde esa noche la realidad perdió su forma. Greywick se convirtió en una cárcel con barrotes invisibles, la mansión Holloway, en un faro maldito que brillaba solo para mí. Volví varias veces, siempre de día, siempre con excusas. Margaret me dejó entrar 2 veces más, pero nunca subí otra vez al tercer piso. Una vez noté algo inquietante. En un retrato familiar, un óleo grande, agrietado, estaba ella, más joven. A su lado, un hombre de rostro difuso, y detrás, una silueta. No un familiar, no un ser humano, una forma alargada, imposible de enfocar, que parecía estar detrás del cristal del lienzo, presionando, queriendo salir. Pregunté por él. Margaret solo dijo: «Ese». No era parte de la familia. No pregunté más, pero comencé a investigar. Archivos del pueblo, registros antiguos, nombres borrados, fechas tachadas. Una línea apareció una y otra vez en los márgenes de varias notas, como si alguien la hubiera garabateado sin darse cuenta. El que duerme detrás del espejo. No, era una metáfora. No era poesía, era una advertencia, y yo no la escuché.